Bueno, un gusto tenerles esta noche eh, con este tema especial. Y creo que siempre que venimos con un corazón bien dispuesto a buscar del Señor, pues salimos saciados, llenos, eh, bien nutridos en el Espíritu como Él lo ha prometido con su palabra. Y quiero pues que me acompañen en una oración para que esta vez continúe el Espíritu Santo ministrando a nuestra vida. Amado Dios, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de poder buscarte, de poder eh, estar en tu presencia de una manera, eh, Señor, tan sencilla como tú dices, que entremos confiadamente. Y pedirte, Señor, que nos hables, que nos ministres, que nos llenes de tu espíritu, de tu sabiduría, de tu amor, de tu paz y de tu confianza. Queremos orar hoy, Señor, por todas las personas que ya están aquí en esta mesa espiritual, por todos los que vienen en camino, los que están alejados, los que tú traerás. Y decirte, Señor, qué bueno es saber que tus promesas son en el sí y en el amén, son infalibles. Y saber que cuando de corazón, Señor, nos entregamos a ti, tú nos proteges, nos cuidas, nos transformas. Por eso hoy, Señor, venimos a buscar tu presencia, tu rostro. Clamando también, Señor, por nuestras instituciones que desarrollan ese liderazgo basado en tus principios, en tus valores, como lo es NCI, como lo es Luis, Tiz y todo su equipo, por la corporación, la comunidad, con John Jairo y todo el equipo. Y también, Señor, por Sempol, con todos los líderes. Y decirte, quedamos bajo tu bendición en el nombre de Jesús. Creo que la pregunta del tema de hoy dice, ¿sabías que Dios te necesita? Y no sé si alguien se la respondió antes de entrar a este espacio. Pero, ¿cómo así que un Dios tan grande va a necesitar aquí de unos humanos imperfectos, de unas ovejas, como él nos llama, asustadizos, miopes, frágiles? eh, y, y esto es lo que vamos hoy a disfrutar y a entender cuánto nos ama el Señor. Vamos a entrar al tema, vamos a compartir pantalla. Y con esta imagen que siempre sorprende, me parece increíble, de cómo ese león, león de Judá, que también está ahí en el símbolo de NCI, ama tanto a sus ovejas y destila su amor, su poder, su fidelidad, su grandeza por cuidarnos. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo. Y ese llamado sigue siendo vigente, ese llamado sigue estando abierto a todas las personas que deseen realmente mm, aprender, porque ser discípulo es poder aprender. Y te invito a que hoy vamos desarrollando una respuesta interior. Si yo anhelo ser discípulo de Jesús, tengo que eh, tener esos tiempos con Él para que a través del Espíritu Santo Él nos vaya llenando y capacitando de esa sabiduría no humana, esa sabiduría celestial. Y hoy quiero que revisemos rápidamente cómo es la secuencia de lo que Dios anhela
en todos aquellos que hemos nacido de nuevo, en todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos empezado este camino eterno, como lo decíamos en nuestra reunión pasada. El primero es el nivel del oyente. La persona oye, la persona se le habla. La persona es probable que haya escuchado de Jesús, aunque en Europa ahora creo que como el 30% de los estudiantes de las universidades nunca han oído hablar de Jesús. Hablaba con un grupo de España y de Holanda y se sorprendían de eso, de cómo encuentran gente que nunca escucharon, cuando fue el continente de donde salió el evangelio para América. Pero cuando empezamos a hablar de Jesús y de lo que es la verdadera espiritualidad, aparece ese nivel de personas que son oyentes, solo escuchan. Pero del oyente hay otro nivel que es el creyente, el que de verdad cree, pero no cree de boca para afuera, como decía la escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, sino que realmente cree en el Señor. Y en esa medida en que va siendo creyente, entonces se anima a ser discípulo. Y estos son 3 pasos por los que hemos tenido que pasar. Hemos tenido que transitar el ser discípulo, o sea, ser enseñable, estar dispuesto, estar disponible, sacar ese tiempo con anhelo, con pasión. Como dice el Señor, el que clama a mí, dice, yo le responderé y le enseñaré las cosas grandes y ocultas que no conocen. Y hago un pequeño paréntesis aquí con la palabra clamar, porque yo tenía una concepción en mi interior que clamar era rogar, suplicar, pero en el contexto en que está allí escrita, lo que dice es aquel que está sediento, aquel que anhela, aquel que desea vehementemente aprender y ser sorprendido por esa sabiduría no humana, como decía ahora, que el Señor nos va llenando de él. Pero en la medida en que la persona se va capacitando, Dios lo que espera es que seamos convertidos en siervos, en servidores del Señor. Y en la medida en que vamos caminando sirviéndole a Dios, Él dice en alguna porción de la palabra que el siervo escucha lo que Dios quiere que hagamos y obedece. Pero llega un momento en que va creciendo hacia una madurez donde ya no es más siervo, sino que se convierte en amigo. Dice, porque el siervo no conoce las cosas del Señor, pero el amigo sí. Y quisiera en esta parte que fuéramos a otra reflexión bien interesante y es, ¿qué tanto anhelaríamos ser amigos de Jesús? Amigos en la intimidad, amigos donde Él nos va llevando a esa plenitud de la relación de amor con Él, de la llenura del Espíritu y de ser sorprendidos por sus maravillas. En la palabra de Dios dice que aquellos que caminaban con el Señor se maravillaban. Podríamos escribir esta noche cuántas veces nos hemos maravillado del Señor. Con esta introducción, entonces, vamos a 2 de Timoteo 2:20, donde él hace un relato con una analogía muy linda. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En otra versión dice para usos comunes. Y me llamaba mucho la atención esto porque en algunas de las conferencias o del compartir yo hablo del enemigo llamado promedio. Y hablo de que ese promedio pues quiere decir como está en la media, o sea, hace lo que hace todo el mundo y pues tenemos que mirar la palabra mediocre. Solo hace lo que hace todo el mundo. Detengámonos aquí un segundo. ¿Tú estás seguro, segura de que Dios te creó con sus propias manos en el vientre de tu madre? Que te creó con amor, que con pasión te diseñó en el libro de la vida, como dice el Salmo 139:13. Dios es un Dios de alegría y de gozo y de pasión cuando creó las cosas. Lo vemos en el libro de Génesis cuando comienza la creación. Él se puso a mirar lo que había creado y veía que era bueno. Y miraba hacia otro lado y veía que era bueno. Pero cuando vio al hombre dijo, definitivamente es bueno en gran manera. Dios se tomó todo ese trabajo para diseñarnos y crearnos y quiero que lo tomes con nombre propio, sin un sentido especial. Yo me imagino a Dios diciendo, esta mujer va a ser mi princesa, va a ser mi vasija de oro y de plata. Este hombre va a ser esa vasija reluciente con mi espíritu allí en el interior. ¿Usted se imagina el día que nos vamos de aquí? Esta es una época en que creo que la gente ha tenido una mirada más cercana a comprender que un día nos vamos a ir. Eh, Hasta ahora no he tenido ninguna conferencia o seminario o plenaria en la que yo haya preguntado, ¿hay aquí alguien que nunca se vaya a morir? Y que alguien me levante la mano. Hasta ahora no me he encontrado el primero. En eso, ahí se vuelve y normal, la línea es igual para todos en el auditorio, independiente de títulos, de apellidos, de abolengos, de lo que sea. Cuando decimos nos vamos a morir, ahí quedamos todos igualitos, ¿cierto? Entonces, usted se imagina llegar uno un día a la presencia de Dios, porque allá vamos a llegar. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y entonces, ¿cómo llegaríamos nosotros como vasijas de usos honrosos? ¿O llegaríamos allá con la cabeza agacha de decir, solo fuimos vasijas de usos viles, de usos comunes? Ni siquiera nos distinguíamos entre los que habían nacido de nuevo y los que no. No marcábamos una diferencia. El Señor dice en su palabra que sus hijos, dice, serán testigos, podrán testificar de la obra que yo hice dentro de ellos. Lo harán con gozo, lo harán con alegría. Pero algunos parece que fueran cristianos o hijos de la secreta, que nadie se dé cuenta. Es bien importante en este momento pensar en eso. ¿Estaré siendo una vasija para usos honrosos, dándole toda la gloria a Él? ¿O sencillamente estoy gobernado todavía por mi ego, donde todo el tiempo estoy pensando en lo mío, en que me salga bien esto, en que pueda tener, en que pueda poseer? Por eso me parece tan especial esta reflexión para tomar decisiones. Pero en este mismo pasaje, Él nos recuerda esto. Así que si alguno, cuando Él utiliza esa palabra, si alguno, es decir, yo no obligo a nadie. Dice, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí hay dos aspectos interesantes también para reflexionar a estas alturas de nuestra meditación. Útil para el Señor, útil al Señor. Yo estoy siendo útil a Él. Me estoy dejando capacitar para toda buena obra. ¿Y a qué le llamo buena obra? De manera que si termináramos aquí la reflexión, tendríamos que tomar una decisión. Voy a empezar a trabajar de la mano del Señor y a estar haciendo ese viaje hacia mi interior y mirar de qué cosas debo todavía ser limpio, ser liberado, ser transformado. Puedo llegar a decirle, Señor, no quiero más la vida que he tenido hasta ahora. Transfórmame, cámbiame. Haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Quiero hoy tomar esa decisión. Y como lo veíamos también el lunes pasado, cuando David descubría esa grandeza del Señor y entonces le decía, Dios, ¿a quién tengo? A ti en los cielos, solo a ti. Y fuera de ti, nada quiero aquí en la tierra. Si nosotros revisáramos las prioridades de lo que anhelamos o lo que queremos, podríamos decirle, Señor, quiero reordenar mi vida y que tú seas lo más importante para mí. Que yo no te busque por las bendiciones, por la ayuda, sino que te busque porque te amo. Que te busque por lo que eres, por lo que has hecho por mi vida, porque quiero conocerte. Quiero aprender a disfrutar de tu paternidad. Entonces, esto nos da una cosmovisión bastante diferente. Hay tres características de un verdadero siervo. Recordemos los tres pasos. Oímos la palabra, creemos en el Señor, nos dejamos discipular y entonces podemos entrar en ese nivel de siervo. ¿Cuáles son las características de un verdadero siervo? La primera es que tiene un conocimiento amplio y responsable de las Sagradas Escrituras, porque es que esa es la fuente de la sabiduría. Eso es lo que nos da la mirada, la ruta, el camino, aparte de que trae el poder del Espíritu. Entonces, el discípulo que ya ha venido creciendo en ese amplio conocimiento de las Sagradas Escrituras, va entrando en el territorio del siervo. La segunda característica es que aquel que de verdad quiera ser una vasija útil para el Señor, tiene un entendimiento profundo y minucioso de la voluntad de Dios. Alguien con frecuencia uno escucha que le pueden decir, ¿yo cómo hago para saber cuál es la voluntad de Dios? Pues Dios, lo más frecuente que habla, lo común que habla es a través de su palabra. Le hemos consagrado este tiempo al Espíritu Santo y Él está llevándonos a cada uno de nosotros esa forma en su multiforme gracia, la revelación de su palabra. La tercera característica es una disposición comprometida y ferviente a la obediencia de todos los mandamientos y leyes que Dios le ha entregado a su pueblo. Y surge otra pregunta. ¿Qué tanto me deleito de la obediencia y de la práctica de los mandamientos, preceptos, mandatos, leyes del Señor? ¿Qué tanto las practico?
¿Qué tanto siento necesidad de entrar en esa práctica? Si vemos, esta es toda una ruta muy especial en esta noche. Y si hemos orado para que esto no sea el transmitir una intención humana, sino venir a este tiempo donde verdaderamente Dios nos hable, no podemos irnos de aquí de igual forma como llegamos. Dios nos está trayendo a través de esta reflexión basada en su palabra a que tomemos decisiones y sigamos avanzando. 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo al Señor o en el Señor no es en vano. ¿Qué ocurriría si hoy tuviéramos un encuentro revelacional con el Señor y Él te preguntara, ¿cómo estás administrando la obra? ¿Cómo estás avanzando, progresando siempre en la obra del Señor? Si yo no estoy siendo una vasija útil para el Señor, pues tengo que reconocer que es el lado opuesto. Lo que no es útil, entonces es inútil. Y ese inutilizar los dones, las capacidades, los momentos, los instantes, los días, los diseños que Dios nos permite vivir cada día, es complicado. Recordemos cómo Salomón describía en el libro de Eclesiastés de una manera que lo sorprende a uno, porque Dios le dijo, te voy a dar la sabiduría que no le he dado a nadie, y le dio las riquezas y el imperio más grande que ha existido. Y sin embargo a Salomón le dio por ir a probar cuánto pecado podría permitirse para comprobar qué pasaba. Y él termina describiendo todo eso en el libro de Eclesiastés diciendo, vanidad de vanidades es caminar sin Dios. Vano quiere decir que no produce fruto, quiere decir que es inútil, quiere decir que no sirve para nada. Así en la cultura, el mundo, la moda, la fama, el éxito lo aplauda, pero en el reino no da fruto. Esto me lo han escuchado en otro momento. El fruto depende de la originalidad. Y la originalidad es activada cuando nos abrimos a descubrir que Dios tiene una forma original de relacionarse también con cada uno de nosotros. Entonces, si queremos crecer y ser equipados y tener esa satisfacción de estarle cumpliendo a Dios con gozo, pues tenemos que abrirnos a ello. Una de las cosas que yo he podido descubrir después de 20 años y medio de estar, digamos, en el liderazgo de los principios y valores y de ayudarle a otros, es que cada vez se va sintiendo uno más realizado. No hay cosa que más te realice, no hay cosa que más te llene de satisfacción que es experimentar que Dios nos usa. Y nos usa por su gracia y su misericordia, no por capacidades humanas. Yo quiero ser muy enfático en esta noche en lo siguiente. Dios jamás desperdicia un corazón dispuesto. Jamás. Nosotros tenemos una compañera, una mujer de un trasfondo supremamente precario, una mujer que a sus casi 50 años no sabía leer ni sabía escribir y conoció al Señor.
Y ella lo que más anhelaba era poder leer la Biblia. Y en un tiempo récord, fue cuestión de menos de un mes, leía la Biblia perfectamente. Dios le concedió los anhelos de su corazón. Y es una mujer que lleva ya, yo creo que como unos 30 años dedicada solo a ser un vaso útil en las manos de Dios. Cuando volvemos a esta reflexión de entender que el paso por la tierra es efímero y que es solamente eso, un viaje de preparación para otros espacios que dice la Biblia que llegarán, como el reino del milenio, que sería para otro tema. Entonces toma sentido entender que estamos en pleno entrenamiento para una vida espectacular que viene luego. Lo dice en toda la línea bíblica. ¿Por qué tenemos a veces que vivir creyendo que vamos a vivir toda la vida acá y no prepararnos para la verdadera vida, donde ya no existe la muerte, donde todo va a ser recompensado, justificado y donde vamos a poder vivir la vida perfecta, la que Dios diseñó antes de la caída de Adán y Eva? Vale la pena meditar en esto. Vale la pena meditar para cuál de las dos vidas yo estoy trabajando, equipándome, proyectándome. Y cuando uno le dice al Espíritu Santo, reenfoca mi vida, apasioname por las cosas que tú quieres que esté apasionada, lléname de tu sabiduría. Él promete que todo eso lo hace. Creo que esta etapa que está viviendo la humanidad, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Y entonces, en vez de estar sentados meditando allí cuando se va a acabar este encierro, o en fin, otro tipo de pensamientos o de creencias limitantes, qué bueno reflexionar en esto. Dios, quiero que me equipes y me permitas ser vasija de honra, vasija útil para cuando puedas salir y servir donde hay desesperanza, donde hay dolor, donde hay injusticia, pueda llevar tus buenas nuevas de tu palabra. Recordemos que la palabra evangelio quiere decir las buenas nuevas de Dios, las buenas noticias. Y Él quiere que nosotros seamos sus mensajeros. Por eso Dios nos llama embajadores del reino. Hoy es una noche de preguntas poderosas y más en nuestro ámbito de neurocoaching. ¿Qué sientes en tu vida? ¿Qué sientes en este momento? Y quizás de pronto no lo habías pensado cuando Dios te dice mi embajador, mi embajadora. Quizá lo primero que venga a la mente es, uy, no, pero se equivocó, conmigo no, yo no. Dios dice, el que es hijo es embajador. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es aquel que administra, que dirige una embajada. Y Dios considera que cada uno de nosotros somos una embajada. Una embajada donde suena la música del cielo. Una embajada donde se habla el lenguaje del país de origen. Y sabes que Dios le llama así a la nueva Jerusalén que está en el cielo, la Jerusalén celestial, el país celestial de mis hijos, en el cual viviremos un día. Entonces se habla el mismo lenguaje, se manejan las mismas leyes, las mismas normas. Reflejamos esa responsabilidad del país a donde venimos. Tocamos el mismo himno nacional, la misma bandera.
Y entonces un embajador de los reinos, del reino de los cielos, tiene esa capacidad. Él dice en Juan 17, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Entonces, claro, cuando nosotros hablamos de principios y valores inmodificables, las culturas del desorden, de los antivalores, nos aborrece. Pero el Señor eso no lo advirtió. Y le dice al Padre, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, si ya no somos del mundo, sino que somos embajadores del reino, producto de haber abierto nuestro corazón para ser de oyentes a creyentes, de creyentes a discípulos, de discípulos a siervos y descubrir una amistad increíble con el Señor. Él dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A mis hijos, que son los enviados, que son los embajadores, que son vasijas de honra, que son los que van a llevar la posta, te pido que los guardes del mal. Quizá esto lo he mencionado en algún otro momento, pero en otro contexto. ¿Cómo no caminar seguros todos los días, dejando que Dios nos use como vasijas de honra inmerecidamente, pero por su amor lo hace? Cuando Él le ha pedido al Padre que nos guarde del mal. A veces creemos que ser guardados del mal es por merecimiento, no es por puro amor, y más cuando Jesús le dice al Padre, guárdalos del mal. Pero sigue avanzando y explicando por qué. Dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, santifícalos en tu verdad. Entonces, Dios es el que nos va santificando a través de la sabiduría no humana, la sabiduría del Espíritu, que nos la entrega el Espíritu nuestro para renovar el alma. Santifícalos a través de qué? De meditar la palabra, a través de estos espacios. Tu palabra es verdad. ¿Qué es lo contrario a una persona que cree que camina en la verdad y está equivocado? Está engañado. Y fue lo que advirtió Jesús todo el tiempo. Dijo, el príncipe de este mundo, el diablo, es el padre de la mentira y del engaño. El único punto donde nos pueden vencer, donde nos pueden golpear. Por eso hay que tener la verdad. Y cuando se tiene la verdad, entonces el engaño no tiene poder. La verdad le quita el poder al engaño. Pero finalmente dice algo que tiene que ver contigo y conmigo. Si de verdad somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo resucitado en nuestro corazón, Jesús dijo, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo es un sistema de maldad, un sistema de engaño, de mentira, de antivalores, como lo decía ahora. Entonces va tomando también un enfoque muy firme en nuestra cosmovisión del paso por la tierra, de este viaje por la tierra. Y el punto es ese. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Yo te preguntaría en este momento si tú te sientes un enviado o una enviada del Señor al mundo. Y ese enviado tiene que ver con el mismo contexto donde estamos, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en lo social. ¿Qué tal si nos damos la oportunidad en esta noche de mirar nuestro corazón a ver si nos da cierto temor a hablar de Jesús o hablar de Dios en determinados espacios? Recuerda que Jesús dijo, el que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él ante mi Padre.
Cuando uno empieza a hablar de Jesús, la atmósfera cambia, créeme que cambia, porque el Espíritu Santo llega a respaldar al embajador del reino de los cielos. Cuando uno habla de él, pero lo habla en un lenguaje respetuoso, no invasivo, no agresivo, sino que habla de las buenas noticias. Como alguna vez Dios le dijo a Jeremías, no te preocupes de lo que vayas a decir, porque cuando estés allí en el sitio que quiero que estés, yo hablaré a través de tu boca. Y eso sigue siendo vigente para todos nosotros. Hay momentos que en una consejería o que en el campo del coaching o de la mentoría o en las disertaciones, uno después se pregunta, ¿y de dónde salió todo eso? ¿A qué horas fue que yo le dije esto y aquello que produjo tanto impacto? No fue uno, fue Dios cumpliendo su palabra, cumpliendo su promesa. Por eso hoy Dios nos dice, te necesito. Y escuchen esto. Cuando Dios dice, te necesito, Él no está diciendo es que yo no soy capaz de hacerlo, es que sin su ayuda yo soy incompleto. Nada que ver con eso. Dios lo que dice es que yo quiero que mis hijos disfruten del triunfo y de las victorias que yo determino en la tierra. Quiero que sean copartícipes de esto. Quiero que sean mis colaboradores. A veces recuerdo un cuadro, no sé dónde lo leí o lo vi, de un padre que llega con uno de estos mecanos, no sé cómo se llamarán en otros países, pero que van armando unas torres y unos puentes o lo que sea con tornillos y el niño feliz y el padre le está armando todo, ¿no? Y al final le dice el padre, ven, coloca este tornillito aquí que falta y el niño lo coloca y mirando al padre le dice, cómo nos quedó de bonito, ¿no? Y el niño lo único que hizo fue un tornillito. Yo me imagino que Dios hace lo mismo con nosotros. Ven, quiero que disfrutes de esto. Cuando creemos que hemos hecho algo, es solo porque Dios desea que nosotros disfrutemos del gozo y la alegría, de su misericordia, de su amor, del oportuno socorro y de todos esos regalos impresionantes que Él nos ha dado. Y aquí pues es imperativo que volvamos nuevamente a pensar algo que hablaba hace 8 días. ¿A qué le dedicamos más tiempo? ¿A las cosas que tienen fecha de expiración, que son temporales? ¿O vivimos y disfrutamos lo eterno? La ayuda de Dios es eterna. Tener su paternidad es eterna. ¿Cuánto hay por disfrutar de Él? Finalmente, Dios dice, yo quiero que mis hijos sean aquellos que obtengan los galardones, los premios y las coronas por la gran comisión. Este concepto fue lo que llevó a los fundadores de Senfol y de muchas otras entidades de liderazgo espiritual a desarrollar la visión. Jesús dijo, yo ya vine, abrí un camino, dejé la verdad y entrego la vida para que ustedes puedan desarrollar la gran comisión. Sin esto no tiene sentido la vida. Y quiero remarcar esto de que son dos los ejes de la verdadera espiritualidad. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros a través de un proceso de madurez y que nosotros tengamos discípulos. Y comienza diciendo esto. Dice, y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Usted se imagina ahí la base con que él comienza esta enseñanza? Está diciendo, mira,
Y esto es igual para hoy. El Señor nos está diciendo, quiero que recuerdes que el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra soy yo. Vengo de parte de mi Padre y yo tengo toda la autoridad. Y después de establecer eso, usted reconoce que yo soy la única autoridad. Entonces agrega diciendo, por tanto, dice en otra versión, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. Este es un mandato para todos los seres humanos. Si usted empieza a pedirle a Dios ser vasija de honra para Él, vasija útil, y decirle, Dios, dame discípulos, permíteme que a otros les pueda enseñar lo que he aprendido, créeme que Dios te los va a otorgar. Dice, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. Es bueno hacer aquí otro alto. Miremos por un momento cuántos años tenemos. Y hace cuántos años venimos aprendiendo cosas de la palabra de Dios, del diseño de Dios, de cómo relacionarnos con Él. Y Dios dice, no te quedes con esos regalos. Eso es del campo del egoísmo. Enseña todo lo que yo te he enseñado. Enseña a que disfruten la obediencia en el Señor, que la disfruten. Y viene la gran promesa. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo nos llevamos esa promesa hoy de aquí? Dios conmigo todos los días. Por donde yo voy, Él me respalda. Él quiere que disfrutemos esto juntos. ¿Qué tanta concepción tenemos al salir de casa cada día que salimos con Él? Y que Él nos cuida, que Él nos guía. Quiero finalmente recordar una anécdota de un gran líder cristiano norteamericano que se llama Rick Warren, cuyo padre estaba moribundo después de servirle a Dios muchísimos años. Estaba allí en sus últimos segundos de vida y le dice, hijo, yo quiero pedirte un favor. Ayúdame por favor a pararme porque quiero uno más para Cristo, un alma más para Cristo. En su último segundo de vida, aún este hombre que había entendido lo que era ser un embajador, un enviado, a que otros tengan el resplandor de la eternidad, tengan la paz de Dios, tengan el perdón, tengan la salvación. Por eso en la boca de cada uno de nosotros hay un milagro, el milagro más grande, que es el milagro de la vida eterna. Cada vez que veas a una persona en angustia, a una persona que no conoce realmente o no ha tenido mejor un encuentro y una experiencia con Dios, en nuestra boca está la capacidad de hablarle. Yo he tenido momentos en un viaje en avión, en auto, que tengo a alguien que no conocía al lado y lo primero que hago es, Dios mío, ayúdame a que Él te conozca. Hazlo tú, usa mi boca. Y este es un tiempo de comprender que la vida en la tierra no es para siempre. Este planeta va a terminar. Estamos viendo algunos avisos que la Biblia llama dolores de parto y que debemos prepararnos porque Jesús prometió que Él volvería y que Él haría nuevos cielos y nueva tierra. De manera que qué bueno irnos hoy con la concepción de disfrutar el ser enviados, el ser embajadores del reino,
y que no es por nuestras fuerzas, ni por nuestro intelecto, ni por nuestra sabiduría humana. Es porque Dios te quiere usar. De manera que cada vez que pensamos allí, pero es que yo no soy apto, no, el Señor no está diciendo que seas apto. Él lo único que dice es, quiero habitar en tu interior para que seas mi instrumento transformacional de muchos otros. De manera que este recorrido es muy lindo, es muy motivador y qué bueno que le pidamos esta noche al Señor esto. Amado Dios, gracias por la palabra que has traído a nuestra vida. Gracias por estarnos invitando, Señor, a ser vasijas útiles para ti, a pesar de nuestras torpezas, de nuestras equivocaciones, pero aquí estamos. Hemos recibido tu propuesta en esta noche. Bueno es decirte, Señor, aquí tienes mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieras que yo sea. Perdona mis pecados. Permíteme, Señor, poder decirte, tú también eres dueño del tiempo. Y cuando los argumentos de mi mente, cuando tenga tiempo, Señor, colaboro en la extensión de tu verdad, de tu palabra, de tu salvación, me dé cuenta que es un engaño. Tú colocas los tiempos. Tu palabra dice en Eclesiastés que todo es hermoso en el tiempo del Señor. Por eso hoy también aún nuestra agenda en nuestro tiempo te lo queremos entregar. Para que nos uses, Señor, como tú desees. Cuando tu palabra dice que en ti estamos completos. Cuando nos recreas con tu ternura para que miremos las aves del cielo que no siembran ni cosechan y tú las mantienes y nos preguntas, ¿acaso no vales más que un pajarito? Gracias por tu fidelidad. Hoy te pedimos, Señor, que nos llenes de esa sabiduría abundante, que esta palabra haya sido escrita en nuestra mente y en nuestro corazón y que podamos hoy salir renovados y dispuestos a que nos sorprendas de la forma como nos usarás de aquí en adelante. Ayúdanos a no resistirnos. Ayúdanos, Señor, a poder eliminar todos los engaños, todas las resistencias que haya frente a tu mandato de saber que nos entregaste el legado, la posta, que hemos sido enviados y enviados como embajadores. Ayúdanos a cumplir el propósito eterno y terminar bien la carrera, como decía el apóstol Pablo. Por eso hoy queremos tomar esa palabra que está en Filipenses que dice, y dejando lo que queda atrás, proseguimos hacia la meta del supremo llamamiento. Soltemos todas las cosas y dependamos totalmente del Señor. Te pedimos, Dios Padre, hoy tu bendición, tu abrazo y tu compañía hoy y siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, ha sido un gusto, de manera que hacer la tarea. Muchas gracias, bendiciones. Un abrazote, muchas gracias, qué maravilla. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, Carlos, gracias, bendiciones. Muchas gracias, Gracias a bendiciones. todos. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, No te Carlos, olvides, súper especial. Dios te necesita. Gracias. Chao.